Buenos días, estimados colaboradores. Mi nombre es Daniel Guerrero, soy el responsable de postventa de la SIAN y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar la carga del programa a una placa de control. ¿De acuerdo? Esta es la placa de control que podemos encontrar tanto en estufas e hidroestufas y muchas veces pues, nos vemos en la necesidad de tener que volver a cargar el programa, bien sea porque queremos hacer un reset de fábrica o bien porque queremos adaptar la placa para otro modelo de estufa. Bien, para llevar a cabo la carga necesitamos tener en primer lugar el software System Evolution instalado en el ordenador. Por otro lado, a nivel de hardware necesitaremos disponer del USB Programmer, ¿de acuerdo? Este es un módulo de programación que está a vuestra disposición y lógicamente de la placa programar, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer es alimentar la placa. Conectamos la placa a la fuente de energía, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, vendríamos al programa, al menú Programming. En realidad la carga se hace en dos etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa, que consiste en la carga del firmware de control, para ello debemos seleccionar la última opción del menú, ¿de acuerdo? La que dice Control Board Firmware Upgrade. Una vez seleccionada, nos aparece esta ventana, ¿de acuerdo? En donde nos da tres opciones. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar la primera de las opciones, que significa descargar el firmware en la placa de control, y nos aparece un cuadro de diálogo que nos va a guiar durante el proceso de instalación, ¿de acuerdo? Del proceso de carga de la placa. Entonces le daríamos a Next, ¿vale? En primer lugar nos dice que conectemos el terminal RJ del módulo de programación en la placa, lo conectaríamos aquí en el puerto gris, de color gris. Y por otro lado debemos tener el módulo de programación conectado al puerto USB del ordenador, ¿de acuerdo? Por otro lado debemos alimentar la placa, debemos darle corriente y ya le daríamos a la opción de Next, le diríamos que seguimos, ¿vale? En este paso lo que tengo que hacer es apagar la placa, esperar unos segundos y volverla a encender. ¿De acuerdo? El programa necesita que la placa se resete de alguna manera antes de cargar el firmware. Bien, como veis, una vez hecho esto, si todos los pasos los hemos hecho bien, me debe aparecer una ventana donde me da la opción de seleccionar el firmware que quiero cargar. ¿De acuerdo? El firmware, si veis aquí, aparecen una serie de carpetas, ¿de acuerdo? Correspondientes a las distintas gamas de productos de la SIAN. Tenemos, por ejemplo, la carpeta que contiene el firmware para Biomaster, Bioduo, Bioselect. Tendríamos otra carpeta para las calderas de sólidos, por ejemplo la Solimax. Otra carpeta para estufas de aire, otra para estufas de agua y otra para la gama de gasóleo de condensación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar la gama de estufas de aire. Como veis, una vez que abro la carpeta me aparece el firmware, es este archivo de aquí. Entonces simplemente lo selecciono y le digo OK. Vale, aquí aparece finalmente una ventana que me va a decir que si estoy seguro que quiero cargar este firmware en esta placa, le digo que sí y comenzaría el proceso de carga del firmware. Bien, una vez que se ha cargado, nos aparece esta ventana indicándonos que se ha cargado correctamente. Le daríamos aquí a Exit y de nuevo a Exit. ¿De acuerdo? Y ahora pasaríamos a la segunda parte de la programación. Desde el mismo menú Programming tendríamos que seleccionar esta segunda opción, que significa escribir el programa en la placa de control. Realmente hemos grabado ya el firmware y lo que necesitamos es hacer el trasvase de los parámetros, ¿de acuerdo? Los valores de los parámetros a la placa de control. ¿Vale? Una vez que seleccionamos esa opción, nos aparece esta ventana de diálogo, este cuadro de diálogo, en el que nos va a dar la opción de seleccionar un puerto de comunicación para conectarnos a la placa. ¿De acuerdo? Por defecto es el COM3, es el que suele funcionar, no suele haber problemas de conexión, pero sí que es muy importante, antes de darle aquí al botón conectar, hacer un apagado y un encendido de la placa para resetearla. Si no se hace, el programa nos daría un error de conexión. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, le da el botón Connect, conectamos y nos aparece este cuadro de diálogo
en el que se ve el firmware que hemos cargado antes, ¿de acuerdo? Se ve aquí la versión del firmware que hemos cargado, y si pinchamos en este botón nos va a aparecer la lista de programas asociados a ese firmware. ¿Veis? En toda esta lista tengo los programas para estufa de aire. Aquí nunca me va a aparecer pues, una estufa de agua ni una caldera de condensación, porque no corresponderían al firmware que hemos cargado. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar el programa Audax de 2018. Para ello lo selecciono, hago doble clic y le daría al botón, a este botón que pone Save. ¿De acuerdo? Una vez que hemos cargado el programa, simplemente le tenemos que dar a este botón, al de salir, y habríamos completado ya el proceso de carga. Entonces ya la placa de control estaría lista pues, para ser instalada en una estufa y funcionar. Bien, pues hasta aquí todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya resultado de utilidad y seguiremos haciendo nuevos vídeos y enseñándoos nuevas cosas más adelante. Muchas gracias.